La ventana de la empresa navarra, con la colaboración de la Cámara Navarra de Comercio e Industria y la Confederación Empresarial. Nueva edición de La Ventana de la Empresa Navarra. Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ya lanzados a por la nueva temporada, en el nuevo curso político y económico también, porque, bueno, el año pasado por estas fechas, para empezar, la situación económica, yo recuerdo cuando estuvo usted por aquí en este mismo programa hace un año, pareciera más sombría, bastante más sombría entonces, parecía que teníamos la borrasca o la dana encima, ¿no?, con muchos nubarrones. ¿Se puede decir que han cambiado algo las cosas o no en este año, un año después? Bueno, yo creo que estamos teniendo suerte y las previsiones luego, porque creo que los españoles y los navarros somos peleones y conseguimos hacer las cosas, mejora la realidad las previsiones, ¿no? Si tomamos en cuenta las previsiones del momento actual, tampoco es que sean muy halagüeñas. Es decir, el crecimiento durante el primer semestre de 2023 y los meses que llevamos ha sido tímido. Hay una pequeña tendencia a que la economía se ralentice. La zona de euro pierde un poco de pulso. Eso es algo también negativo por el impacto que puede tener en la economía española y, por tanto, en la Navarra. Y hay caída de la producción industrial y del sector servicios. Pero yo creo que hay que ser siempre optimistas y, como decía, muchas veces las previsiones hay muchos nubarrones y luego conseguimos evitar esas consecuencias negativas que podemos tener. Claro, el año pasado por estas fechas es cierto que en lo más inmediato había una muy seria preocupación porque entonces estábamos en plena subida de precios del gas, todo lo que se hablaba del gas, ¿verdad? El invierno inminente que teníamos encima, la electricidad, los precios de la cadena de suministros, la geopolítica, la guerra de Ucrania, que ahora sigue, desde luego, no lo olvidemos, la guerra de Ucrania sigue, la política monetaria. Bueno, era una situación muy difícil para las empresas y para las familias. Usted decía eso textualmente, dice, es que tenemos todos los astros alineados en contra, decía hace un año. Por eso que parece que ahora al menos alguno de esos astros se ha desalineado, ¿no? De momento. Más que se hayan desalineado, su tamaño es un poco menor. Ya. Porque yo creo que la inflación, el problema de inflación, que es un problema muy grave que seguimos teniendo, sí, todavía existe, y el incremento de costes de materias primas todavía existe, y los gastos financieros pues también son más altos que lo que eran hace 2 años, y los costes laborales, como consecuencia anterior, pues también tiran al alza, y ahí empieza ya el círculo, llamémosle virtuoso, por no llamarlo negativo, de que entonces sigue la inflación, y la inflación subyacente continúa creciendo. Lo que sí es cierto es que la situación es más estable. Dentro de lo negativo es más estable y es más predecible. Con lo cual, yo soy obviamente mucho más optimista que el año pasado. Bueno, curso político también recién iniciado, con nuevo gobierno, pero con caras ya, muchas de ellas, o la mayor parte, conocidas, se puede decir. Una presidenta y unos socios a los que usted, como presidente de los empresarios navarros, pues ya conoce bien. ¿Eso facilita las cosas? ¿Cómo ve al nuevo gobierno de Navarra? Bueno, el nuevo gobierno de Navarra creo que es básicamente similar al anterior. Ha habido algunos cambios en las responsabilidades y otros cambios en algunas personas, pero lo que son las áreas fundamentales o las personas que han sido base para las políticas que se han implantado continúan siendo las mismas, ¿no? Entonces, eso tiene sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas desde el punto de vista empresarial. La cuestión negativa, y yo siempre la tengo que mencionar, es que fiscalmente, y eso me lo pregunto muchas veces, nunca vamos mejorando y siempre vamos empeorando con respecto, por ejemplo, a la comunidad autónoma vecina, que es el País Vasco, que yo a veces me pregunto cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Nosotros empeoramos siempre con respecto a ellos, y eso para las inversiones que pueden venir a Navarra, que es uno de nuestros objetivos, pues no es algo positivo. Entonces esa es una parte que yo la veo siempre como negativa, porque realmente lo es.
lo es para las empresas y como consecuencia lo es para el empleo y para los impuestos que podrían venir de otra forma posteriormente. El resto, yo tengo confianza en que se avancen en políticas de desarrollo y sobre todo de industrialización. A mí me preocupa mucho la caída en el PIB industrial porcentualmente respecto al PIB total que está teniendo Navarra y su consecuencia en el empleo de calidad para el futuro. Esto es algo que me preocupa y yo he visto que hay ideas. Nosotros en el mes de mayo recomendamos que se hiciese un plan industrial y parece que eso nos han hecho caso y que va a haber un plan industrial. Lo que me gustaría que ese plan industrial fuese pragmático, que fuese ambicioso y que fuese profundo y que, si es posible, durase más de una legislatura, porque un plan industrial de 3 años, entre que se empieza a definir, se empieza a aplicar y se empieza a ejecutar, empezamos otra vez con unas nuevas elecciones y con una nueva legislatura. El trabajo siempre a medio o largo plazo, ¿no? Que sería deseable trascender más allá de los mandatos políticos institucionales. Le iba a preguntar precisamente por cómo potenciar las fortalezas de la industria navarra. Usted me dice que está perdiendo peso el sector industrial dentro del conjunto del PIB navarro. ¿Cómo sentar esas bases de las empresas en los próximos, yo decía, 5, 10 años? ¿En qué sectores, sobre todo, estaría usted pensando a la hora de mejorar el sector industrial? Bueno, para mí hay una cuestión fundamental. Yo pienso, siempre intento pensar, claro, tácticamente en el corto plazo y estratégicamente en el largo plazo. En largo plazo, obviamente, y eso decir que está en boca de todos estos días, estos meses, estos años, que es Volkswagen, ¿no? Volkswagen y el sector industrial más potente que tenemos, que es el sector de automoción. Y ahí hay que, buscar, eso va a tener una transformación, obviamente, con el vehículo eléctrico, si sigue por la senda que está llevando, y ahí hay que tomar, yo creo que hay que coger el tema al toro por los cuernos, embridarlo y definir una política industrial para el sector de automoción. Luego están todo el resto de sectores. El sector eólico quizás no se encuentre en el mejor momento. Tenemos fantásticas empresas, hay que ayudarles a que continúen con nosotros y que los diseños de sus productos se sigan haciendo aquí. Y el sector agroalimentario, pues es un sector que tenemos mucha suerte de tenerlo y que el futuro, yo creo que sí, en este caso es muy halagüeño porque tenemos empresas fantásticas, ¿no? Y ahí somos muy optimistas. Quizás lo que más me preocupa es el sector de automoción cara al medio y largo plazo. Cara al corto plazo no, pero cara al medio y largo plazo sí. Y ahí yo creo que en ese plan de industrialización o de reindustrialización, tampoco es que esté cayendo notablemente el PIB industrial, pero cuando las tendencias ya continúan a lo largo de los años, pues entonces eso es más preocupante. Es un sector que yo creo que le tenemos que dar mucha fuerza y mucha ayuda desde el gobierno, toda la que se pueda. El Consejo de Diálogo Social, la presidenta de Navarra, María Chivite, ya decía que era partidaria de mantener esta herramienta. Eso a la CEN, también a los sindicatos UGT y comisiones obreras, al menos les pone de acuerdo, ¿no? Al menos en esto. ¿Hay mimbres para los acuerdos? Sí, yo creo que el diálogo social en general, como eje estratégico para Navarra, es totalmente necesario. Y dentro del diálogo social, el Consejo del Diálogo Social, en el que participa CEN, el Gobierno de Navarra y los sindicatos más representativos, yo creo que tiene un funcionamiento en el cual, obviamente, hay puntos de vista distintos, pero al final siempre llegamos a acuerdos, poniendo cada uno una parte de nuestros objetivos. Pero creo que eso es algo fundamental para el futuro de Navarra y para el futuro de la industria de Navarra. Con lo cual, ese es un bastión que en Navarra lo tenemos desarrollado, quizás más que en algunas otras comunidades, y que eso debe mejorar y puede mejorar con el apoyo, obviamente, en este caso, sobre todo, de la presidenta, de María Chivite, que yo creo que está involucrada y está a favor de la continuación del Consejo del Diálogo Social en la forma actual, porque el funcionamiento está siendo muy
muy adecuado. Hace un año se aventuraba también un ciclo de relaciones muy complicado entre gobiernos, sindicatos, el problema de la inflación, había negociaciones ahí que al final han llegado a un buen puerto, ¿no? En cuanto a los acuerdos para unas subidas salariales mínimas, hablo del conjunto de España, ¿no? Esto por lo menos ha dado cierta tranquilidad, cierta paz social. Bueno, en este momento hay paz social. Quiero decir que el incremento del salario mínimo es una potestad del gobierno, si bien normalmente también con COE y con los sindicatos intenta llegar a acuerdos. Hay veces que se llega y hay veces que no se llega, perdón. Pero yo creo que en este momento hay paz social, pero también así como el diálogo social en Navarra es tan importante, el diálogo social en España también lo es. Y yo creo que, bueno, pues que se tiene que continuar con negociaciones y cambios de opinión, etcétera, y continuar en una, digamos, buena senda que ha habido estos últimos años. Muy difícil, por otra parte, pero, bueno, digamos que existe paz social y eso es muy importante. Por último, le preguntaría un poco por el número, la cantidad de personas que se dedican al trabajo de emprender, de ser empresarios, que me da la sensación de que hay diferencias, hay matices, ¿eh? No es lo mismo emprender un negocio, ¿no? Creo yo, que ser una persona empresaria, ¿no? En Navarra tenemos el suficiente tejido empresarial en estos momentos. Hay perspectivas de que pueda crecer más, hay ilusión por parte de gente, usted detecta por parte de personas que deseen convertirse en empresarios, empresarias. Bueno, yo veo las dos partes, ¿no? Gente que ya es empresaria y que piensa por diferentes coyunturas, no solamente la fiscal que he dicho, ¿no? Sino también, sobre todo más en el Estado español, por no sé, un escaso tratamiento positivo a los empresarios por parte del gobierno. Eso en Navarra no es exactamente igual, gracias a Dios. Pero hay veces que también hay empresarios y pensamos a veces que estamos locos para ser empresario en este país, ¿no? Yo creo que hay que reducir trabas, dar beneficios fiscales, sobre todo cuando también estás empezando. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que gracias a Dios quieren ser empresarios. Y en Navarra el ecosistema bueno, pues no es negativo si nos comparamos con algunas comunidades de alrededor o comunidades de España. Si nos comparamos con otros países, entonces ahí sí que salimos perdiendo y yo creo que tenemos mucho por hacer. Pues le agradezco, Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, le agradezco que se haya asomado a esta ventana de la empresa Navarra, como todos los jueves, primer programa de curso con su organización. Y nada, hoy estaba en Madrid, a ver si algún día nos vemos por los estudios aquí en la calle Arrieta 10. Que tenga buena tarde. Será un gran placer y muchas gracias a ustedes.